Shalom, shalom, Parashat Yitro. Esta parashá tiene varias particularidades, varias cosas muy importantes y muy pesadas, de un mishkal muy kabed, o sea, de un peso realmente enorme. La primera, y por supuesto la principal, es el hecho de que es la parashá de Matan Torah, o sea, es la parashá de la entrega de la Torah. Akadosh Baruj Hu entrega la Torah a Am Israel, y eso es lo que vamos a leer principalmente acá. Hashem baja y dice: Anoji Hashem Elokeja, yo soy el Señor tu Dios, te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. Y obviamente desde ahí comienza lo que conocemos como el gran periplo, el gran viaje espiritual de este grupo humano que es el pueblo judío, desde entonces hasta estos días, ¿no? Y junto con él, todo el mundo también recibe ese mensaje espiritual, cada uno en niveles distintos. El pueblo judío lo va a tener a través de la Torá y de las mitzvot, 613 en total. Las naciones del mundo a través de las leyes de los Benei Noach, que ya venían desde antes. En fin, o sea, el mundo recibe un cambio. Hay una nueva época, un nuevo comienzo y un destino conjunto que avanza hasta una completitud, hasta un fin. Que ese fin obviamente va a ser la venida completa de la Geulah, de la redención a través del Melech HaMashiach. Esto es, digamos, el punto central, que cualquiera que va a hablar sobre Yitro, cualquiera que va a estudiar sobre Yitro va a decirnos, ¿no? Sin embargo, yo quiero hoy día concentrarme en otro punto de la parasha, en otro gran motivo, que es precisamente el propio nombre de la parasha. La parasha se llama Yitro, y esto es un nombre de alguien, o sea, alguien se llama Yitro, y al nombre de él esta parasha se llama. Todos conocemos que Yitro es el suegro de Moshe, es el padre de Tzipora, es lo que conocemos a nivel simple. Llega al campamento de Israel previo a la entrega de la Torá en forma cronológica, a pesar que hay opiniones que opinan que en la Torá la cronología no es necesariamente la que nosotros entendemos de antes y después, y junto con el pueblo recibe la Torá. Y tenemos más adelante en la Torá también otras parashiot que reciben nombres de personas, como el caso de Balak, o como el caso de Pinjas, el caso de Korah. Hay personas cuyos nombres tuvieron, entre comillas, lo digo entre comillas por las situaciones que se deben explicar y entender en profundidad, tuvieron el mérito de que sus nombres sean nombres de las parashá, de las secciones de la Torá que leemos semanalmente. Y en esta ocasión es Yitro. Yo quiero centrarme un poco en este personaje, en Yitro. ¿Quién es? ¿Cuál es su, por así decirlo, cuál es su historia? O sea, esto quiere decir que lo que sabemos de Yitro es muy interesante, ¿no? El suegro de Moshe, el padre de Tzipora, venía de Midian, se acerca al campamento de Israel, recibe con ellos la Torá, ayuda a Moshe a una estructuración legal de la forma de impartir justicia, las cosas que nosotros ya sabemos de la lectura simple del Humash. Sin embargo, todo esto es simplemente una forma externa de podernos acercar a un personaje que en sí es muy complejo, que es extremadamente profundo y que representa toda una visión de mundo que si necesariamente no es total y absolutamente correspondiente a Moshe, o sea, al judaísmo, va a representar o va a tener un mishkal kaved, va a tener un peso profundo también en la forma en que Am Israel va a continuar caminando en este proceso espiritual, ¿no? ¿Y quién es Moshe? ¿Quién es Yitro? Que Moshe también es un personaje que hay que estudiarlo en profundidad, pero ahora quiero centrarme en Yitro. ¿Quién es? Sabemos por la Torá, ya desde el Sefer Bereshit, que después de la muerte de Sara Imenu, en la parashá de Hayei Sara, la Torá nos relata lo siguiente, dice: Vayosef Abraham Vaikach Isha Ushma Ktura.
y agregó Abraham y tomó a otra mujer que se llama Keturah, que ese es el nombre de otra de las esposas de Abraham. Batelet lo ed, y le engendró, o sea, dio a luz para él, o sea que Abraham tuvo más hijos y va a salir acá una cantidad de nombres. Las tradiciones orales nos enseñan que esta Keturah era Agar. Agar había sido expulsada junto con su hijo por que Sara se lo había pedido, debido a que pensó que la forma en que Ismael, el hijo de Agar con Abraham, era hijo de Abraham, se estaba comportando con Isaac, que era el hijo de la señora, y por lo tanto era el heredero, la persona que va a continuar con el proyecto familiar, etc., no era apropiado porque podía desviar a Isaac de lo que realmente él tenía que hacer, y era mejor que se apartaran. Y por eso se produce algo que se conoce como el Gerush Agar, o sea, la expulsión de Agar y de Ismael. Después ellos son salvados milagrosamente, viajan en dirección a Egipto, debido a que ella misma, Agar, era hija del faraón, o sea, ella era una princesa que decidió ser esclava en la casa de Abraham porque vio en él algo mucho mayor de lo que veía en casa de su padre, pero cuando es expulsada, retorna nuevamente a Egipto, o en camino a Egipto, y en la mitad pasa algo. En la mitad del camino a Egipto pasa que casi están a punto de morirse y Hashem los salva. Este punto en que Akadosh Baruj Hu interviene en la salvación de Ismael es algo que también tiene una repercusión muy grande, y los comentaristas y los midrashim y las tradiciones orales nos hablan mucho de esto, del tema de que una persona es juzgada en el momento preciso en que esto ocurre, y no por lo que va a pasar en el futuro, sino por lo que está ocurriendo en ese momento. Me refiero a Ismael, que en ese momento no era un rasha, o sea, realmente nunca lo fue, ¿no? Tenía desviaciones pequeñas que después cambiaron, porque él se transforma en un gran Baal Teshuvá, una persona muy cercana después a Abraham Avinu, y también lo hace su madre. O sea, esta situación en que ellos salen de este deseo de volver, que hilo a unas raíces que son muy tóxicas, las raíces de Egipto, ellos deciden cambiar. Y el cambio se da de esta forma de no llegar a Egipto, o sea, no bajar, sino que detenerse, hacer una reflexión sobre las cosas que están pasando y dirigir su vida a un kibún correcto. ¿Cómo sabemos que es así? Porque finalmente vamos a ver que cuando entierran a Abraham Avinu, lo hace tanto Isaac como Ismael. O sea, eso quiere decir que Abraham, si tuvo Ismael el mérito de enterrarlo, quiere decir que había cambiado su camino. Pero incluso antes, cuando leemos acá que Abraham volvió a tomar a otra mujer, y los midrashim, las tradiciones orales, nos dicen que esa mujer era Keturah, Agar, eso quiere decir entonces que esta mujer también había cambiado y se había transformado realmente en una mujer tzadeket, en una mujer justa. Hasta tal punto que las tradiciones orales dicen que Dafka, Yitzhak, junto con Ismael, sus dos hijos que tenían en ese momento, ellos propusieron a Abraham que volviera a tomar a Keturah como esposa. Y así hizo Abraham, y a pesar de su edad tan avanzada, de todas maneras tuvo hijos con ella. Y esto es el punto que tenemos que pensar. Dice, Bateletlo et Zimbram, y le dio, o sea, engendró, parió Agar con el nombre de Keturah para Abraham a Zimbram, el hijo número 1, et Yoksham, el segundo, et Medam, el tercero, beet Midian, el cuarto, beet Ishbak, el quinto, beet Suach, el sexto, 6 hijos. Y enseguida la Torá nos menciona la descendencia de 2 de estos 6 hijos. De Yokshan, o sea, del hijo número 2, del segundo, dice Yalad et Sheba. O sea, Yokshan, el segundo hijo que tuvo Abraham con Keturah, de ahí nació Sheba. Sheba es el nombre de un lugar, o sea, es el nombre de una persona, obviamente, porque nació de Yokshan, lo engendró Yokshan, y va a él transformarse en un pueblo, una región en el mundo, de la cual en un futuro va a venir la reina de Saba. Saba, Sheba es Saba, así se dice en hebreo. Y esto quiere decir entonces que ya el Humash nos está acá planteando, nos está
nos está introduciendo a cosas que van a ocurrir en el futuro. Cosas que también ya vamos a ver después, porque hay otros Mekorot, hay otras fuentes, pero quiero dejar esto, por lo menos en este punto, abierto, y después cuando se estudie el tema con Shlomo, vamos a tratar también de entender exactamente cuál es el tema con Sheba, con la reina Malkat Sheba, con la reina de Saba. Y después dice la Torá, Beet Sheba, o sea, Beet Dedan, o sea, tuvo otro hijo, Yokshan, Ubenei Dedan, y los hijos de Dedan, Hayu Ashurim, Uletushim, Uleumim. Fueron los Ashurim, o sea, los asirios, Letushim, otro pueblo que se llama Letushim, y otro pueblo que se llama Leumim. Y todos estos son descendientes de los dos hijos de Yokshan, que de uno nace Sheba y de los otros nace Dedan, de Dedan, que es el segundo, nacen los tres que mencionamos. Ok, esto es con respecto al segundo hijo. Pero sin embargo viene la Torá y agrega Ubenei Midian. Midian también es mencionado acá. Midian es, no se olviden, es uno de los hijos de Abraham con Keturah. También tuvo descendencia, y la menciona, son los únicos de los hijos de Abraham que van a ser mencionados con descendencia. ¿Y quiénes fueron? Uno se llamó Eifá, el primero, Efer, el segundo, Hanoch, el tercero, Abidá, el cuarto, Abidá, el Da'a, el quinto. 5 hijos tuvo, y ahí termina. Dice la Torá, Kol ele benei Keturah. Estos son los hijos de Keturah, o sea, son los descendientes de Keturah, los que mencionamos hasta acá. O sea que de los hijos que Abraham tuvo con Keturah, 2 de ellos se mencionan sus genealogías. Después Abraham tiene otros 2 hijos más, un primogénito, el primero que le nació, que es Ismael, que tiene su propia historia, y también tiene a Isaac, que obviamente también tiene su propia historia. Y estos otros 2, que ellos también tienen sus propias historias. Entre los hijos de Midian está Hanoch. Hanoch es un nombre que ya lo hemos escuchado en el hijo de Caín. El hijo de Caín se llamó Hanoch al principio de la Torá. Y también lo escuchamos en Lemech, uno de los descendientes de Shet. Se llamaba también Hanoch. Él fue el que Kadosh Baruj Hu lo hizo desaparecer del mundo a los 365 años de Hanoch. Y aparece acá otro Hanoch. Como vemos, este nombre no es un nombre gratuito, o sea, ninguno lo es. O sea, tenemos que entender que todos los nombres significan algo dentro de la Torah, pero este en general, o este en particular, perdón, es extremadamente delicado. Hanoch significa Jinuj. Jinuj es iniciación. O sea, el nombre Hanoch nos indica una persona iniciada, una persona que ha sido abierta, que ha sido introducida en misterios. Y así fue con el hijo de Caín, el gran constructor de ciudades. También lo fue Hanoch, el que fue llevado al cielo y transformado en un ángel, que tiene un nombre que no se puede pronunciar. Y también este Hanoch. Este Hanoch también tiene una particularidad, como nos van a enseñar las tradiciones orales. Y estamos hablando de quién? De Midian. Y nuestra parashá dice, esta parashá aparece ya antes, pero quiero recalcarlo en esta parashá porque se menciona como algo importante. Dice, Vaishma Yitro Cohen Midian. Y escuchó Yitro Cohen Midian. Y además agrega después Joten Moshe, el suegro de Moshe. O sea que nuestra parashá está relacionando inmediatamente a Yitro con quién? Con el Cohen de Midian, o sea, con el sacerdote de Midian. Sacerdote de Midian en aquellas épocas quiere decir las personas que estaban iniciadas en los misterios. Entonces es muy obvio entender que este Yitro era descendiente, sino hijo o nieto de Hanoch, que a su vez era el hijo de Midian y Midian de Abraham con Keturah. O sea, tenemos que saber que por línea paterna, que es la importante en este caso, la patriarcal, ¿no? Yitro descendía de Abraham Avinu. Era su nieto, bisnieto, era una persona conectada con Abraham. Pero hay algo más, porque Hanoch, el iniciado en los misterios,
Cohen Midian, el sacerdote, el iniciado de Midian, quien era Yitro. O sea, él había recibido todo eso. Los demás no resaltan por el momento, pero sí van a aparecer en algunas otras instancias. Sin embargo, la misma Torá nos dice después que, que Abraham vino cuando tuvo estos hijos, los que tuvo con Keturá. Agrega la Torá algo en el mismo pasuk que hablé de que vuelve a tomar a Agar. El pasuk dice: Kol ele bnei Keturá, Baiten Abraham, y dio a Abraham el Kol asher lo le Yitzhak, todo lo que tenía se lo entregó a Yitzhak. O sea, una vez que menciona a los hijos con Keturá, inmediatamente la Torá nos dice sí. Pero recuerden que el hijo de todos estos que se acaban de mencionar, el que sobresale como el hijo de la matriarca, o sea, el hijo de Sara, que es la importante en este punto, es Yitzhak. Por tanto, él es el que hereda. Hereda, obviamente, la tierra de Israel, que es el punto central que gira toda el Humash. El Humash gira en torno a la tierra de Israel, ¿no? Que va después a ser conquistada por Yoshua después del Humash, pero digamos el punto deseado, el punto más elevado al cual se quiere llegar en todos los niveles materiales y espirituales, obviamente la tierra de Israel. Entonces, eso se lo entrega Abraham, que la había comprado ya por muchas cosas que le había hecho, se la entregó a Yitzhak. Pero esto no quiere decir que dejó a sus hijos, a los demás hijos, sin nada. Y dice inmediatamente, Ulivnei ha-pilakshim, y a los hijos de las pilakshim, pilakshim se refiere a Keturah, que tenía ese Mahamad, un Mahamad como de Pilegesh, que hoy día se traduce por concubina. ¿Esto qué quiere decir? Que había habido una boda, pero no una boda que pusiera a Keturah a la misma altura de la señora de la casa que había fallecido. Asher le Abraham Natan Abraham Matanot. Abraham les dio Matanot, o sea, les dio regalos. Vaishalehen me'al Yitzhak. Y los separó, los envió del lado de Yitzhak, o sea, los separó de Yitzhak, Beno, su hijo, Beodenu Jai, cuando todavía él, Abraham, estaba vivo. Kedma, y los envió ¿a dónde? Al oriente, el Eretz Kedem, a la tierra del oriente. Nuestras tradiciones orales nos enseñan, porque obviamente esta es la familia de Yitro, que en todo esto que estamos hablando de que reciben regalos y se van al oriente y al oriente del oriente, esto es Yitro y su familia y toda su gente, ¿no? Nuestras tradiciones orales nos enseñan que los regalos en cuestión de los que se está hablando fueron, así los voy a citar con Midrash dice, pero hay que entenderlo, fueron Shemot Tum'a, nombres de impureza. Entonces, inmediatamente todos nuestros sabios van a preguntar, Abraham Avinu, que era el campeón del monoteísmo, que fue la primera persona que reconoce a Kadosh Baruj Hu como creador único, que destruye los ídolos, que se aleja de la Avodah Zará, que se aleja de todo lo que tiene que ver con las impurezas de estos pensamientos erróneos, le va a entregar a sus hijos, aunque sean de la concubina, les va a entregar ideas que los pueden hacer que se equivoquen para llegar a la impureza. Eso no tiene demasiado sentido. Abraham no era así, con nadie, con absolutamente nadie. Y Eliezer, que vino, por ejemplo, su esclavo, que vino desde la Avodah Zará, él lo introduce al monoteísmo, él y a su hija, y a otras cosas más. O sea, Abraham no era una persona que va a alguna otra dar la posibilidad de que se pueda equivocar. Se puede equivocar en las equivocaciones de la época, ¿no? Que eran o monoteísmo o idolatría. Entonces, ¿cómo entendemos esto que las tradiciones orales dicen que fueron nombres de Tumá? Entonces, esto hay que entenderlo bien. La explicación es la siguiente. Lo que entregó Abraham a los hijos de las concubinas fueron los secretos, escucharlo bien, fueron los secretos de la creación del mundo y de cómo el mundo se conduce. Eso es lo que se conoce hoy día, nosotros lo llamamos Kabbalah, o sea, los misterios de la Kabbalah. Eso fue lo que introdujo, que dio, los regalos que dio a los hijos de las Pilakshim, de las concubinas. Y estos son nombres, formas en que el nombre de Akadosh Baruj Hu se utiliza en el mundo. ¿Bien?
Por eso dice Shemot, nombres de tumá, de impureza, pero no porque los nombres fueran impuros, no, sino porque a diferencia de esos mismos nombres dentro de Yitzhak, que es quien finalmente va a ser el maestro de todos estos secretos de la creación, que es el Maaseh Bereshit, de la conducción del mundo, que es el Maaseh Merkabah, va a ser el maestro de todo esto Yitzhak, o sea, él también lo posee, recibe esta tradición y la enseña. Pero a diferencia de ellos, Yitzhak lo hace con pureza, o sea, lo hace con tahara. En cambio, ellos, los hijos de las concubinas, no necesitan esa tahara. O sea, para que ellos lleguen a las alturas a las que pueden llegar del conocimiento de los secretos del mundo, de la creación y de su conducción, no es necesario que ellos lo hagan desde el punto de vista de la tahara, o sea, de la pureza. ¿A qué se refiere la pureza? La pureza se refiere no solamente a lo que hoy día conocemos como puro e impuro, que podría ser comer un animal o dejar de comer otro, no. O el Brit Milá, que también es signo de pureza para el pueblo judío y no necesariamente para el resto de los pueblos, sino que el cumplimiento de mitzvot. O sea, a los hijos de las concubinas, o sea, entre ellos Yitro, les dio la posibilidad de poder ingresar al mundo del espíritu, al mundo esotérico, pero sin la necesidad, o no tuvieron como condición previa al cumplimiento de mitzvot. ¿Y qué quiere decir eso? Porque finalmente son Benei Noach y tienen que cumplir las mitzvot de los Benei Noach para que la sociedad pueda avanzar, sí, pero lo van a hacer no como un mandato divino, sino que van a entender que el cumplimiento de estos preceptos que existen en el mundo generales son como una especie de obligación intelectual. O sea, en otras palabras, ellos son los primeros filósofos, en el sentido de filosofía, de que todo proviene de la mente humana. La mente humana, que fue privilegiada, ya sea porque creamos que Dios nos creó así o no, es la que decide que para poder instaurar una sociedad que pueda conducirse y progresar y mantenerse y no destruirse, se necesitan ciertas reglas, que son finalmente las mitzvot de los Benei Noach. Pero ellos no lo van a tomar como si fuese un mandato divino, sino que van a pensar que es algo que se les ocurrió. O sea, que es algo que proviene de su propio entendimiento, de su propia forma de contemplar, de la contemplación del mundo, llegan a estas conclusiones. Y a partir de eso, se les abre a ellos un mundo muy grande, también esotérico, de los misterios. Estos fueron los regalos que le entregó Abraham a los hijos de Keturah, o sea, el pensamiento filosófico, el pensamiento de construir sociedades honestas, donde haya leyes, principalmente leyes, y esto es lo que ellos se dedicaron a hacer y por eso influenciaron después a los griegos. No hay que olvidar que el mundo griego que va a aparecer 500 años antes de esta era, los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, los anteriores, los presocráticos, o el gran Pitágoras, por ejemplo, fueron filósofos que estudiaron, por ejemplo, con los grandes anacoretas que vivían en el Medio Oriente. O sea, de alguna forma hay ciertas tradiciones que se pasaron en las cuales las personas pensaron o llegaron a las conclusiones que su intelecto es suficiente, que no se necesita más. Y ese es el mundo de Yitro. Es un mundo de racionamiento, es un mundo de percepción, de contemplación, de moral. No hay duda que hay moral, pero desde un punto de vista intelectual. Y pensaron, esto es todo, no se necesita más. Y esa es la separación con Yitzhak. En Yitzhak también hay todo eso, pero hay algo más. ¿Qué cosa? Es que eso viene de Hashem, no viene de nosotros. Cuando los sabios de Israel, a quienes llamamos sabios, ellos estudian Torah, no lo hacen porque quieren desarrollar su intelecto, ni lo hacen porque piensan que de esa manera se va a encontrar el poder en el mundo. Nosotros todos sabemos que el conocimiento es poder, sino que lo hacen porque es un mandato divino, y ahí está la diferencia. La diferencia está justamente en si lo que me lleva a mí a estudiar es un mandato, eso es Yitzhak, o lo que me lleva a mí a estudiar y a conocer es simplemente una curiosidad humana. Estas ideas están presentes en muchos lugares y obviamente vemos en Yitro una expresión de eso. Es por eso que incluso sabemos un midrash muy conocido que dice que cuando nació el primer hijo de Moshe, Gershom fue el primer hijo de Moshe con Zipora,
Yitro le pide a Moshe que el primer hijo primero conozca todas las idolatrías del mundo, o sea, los otros pensamientos, para que finalmente se dé cuenta intelectualmente que este pensamiento está mal, que este está mal, que está mal, que está mal, para que llegue finalmente a la Torah, llegue finalmente al monoteísmo y a la idea de Dios de la Torah. Y Moshe estuvo de acuerdo porque llegaron a ciertos acuerdos allí que después Moshe va a tener que cargar por mucho tiempo. Pero vemos entonces que la mente de Yitro estaba indicada o estaba construida de una manera especial, de una manera intelectual. Y por eso llegó, obviamente, la persona que piensa correctamente va a llegar a que Dios es único, que crea el mundo, va a llegar a todo eso. Pero llega a partir de él, que es una de las cosas que el primer punto con el que avanza, por ejemplo, Abraham vino también. Él es descendiente de Abraham y por lo tanto hay algo de él en eso, ¿no? Pero finalmente el punto que da el pasar más allá de la puerta, el estar fuera de la puerta y contemplarlo todo como un prosélito, como un proselito al otro lado de la puerta, el pasar adentro, el ingresar adentro necesita una revelación divina. Y esa revelación divina es el mensaje que Akadosh Baruj Hu da en el monte Sinaí, cuando él, Hashem, es el que se aparece y dice: yo soy Hashem, el que te sacó de la tierra de Egipto. En ese momento el intelecto humano no funciona. Ahí hay otra cosa, es la Shmiá, estoy escuchando, Shema Israel, escucha Israel. Es otro factor que se necesita en ese momento activar, que es algo que va más allá del intelecto. Y es por eso que cuando Yitro siente que necesita algo más, porque inteligentemente se dio cuenta de eso, entonces quiso dar el paso. Y por eso al venir al campamento de Israel se acercó a Moshe, volvió nuevamente con Zipora y sus hijos, y de esa manera él está presente en la recepción de la Torá. O sea que la Torá viene y te cubre como un mikve en el que ingresamos totalmente, nos deshacemos, el intelecto se deshace y solamente queda el alma. Eso es Matan Torah y es el paso que Yitro da. Ese paso lo trae de vuelta con nosotros, obviamente, con Yitzhak, lo vuelve a juntar con Yitzhak, que habían sido separados, ahora vuelven nuevamente a estar juntos, y con eso vamos a ver varias cosas más que Yitro va a hacer en el futuro y sus descendientes van a hacer en el futuro, que tienen estos dos componentes. Un componente muy racional, debido a lo que ya explicamos, pero sí el paso, el ingresar, el estar adentro